Esta mañana quiero hablarles un poquito acerca de la propiciación. Ahí en en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 25 dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, al cual, dice la Biblia, Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Propiciación quiere decir satisfacer, cubrir, pagar la multa. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran para calmar la ira de Dios por causa del pecado. Y los animales satisfacían el sacrificio, la sangre que era derramada, el sacrificio que era echado en el fuego, era para satisfacer y calmar la ira de Dios. Y eso es lo que significa propiciación. Propiciación quiere decir cubrir, satisfacer, calmar, pagar la multa, pagar lo que se debe. La idea era de pacificar la ira de Dios. Y para eso tenía que ofrecerse un sacrificio. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Tenía que haber sangre derramada para que hubiera, dice la Biblia, para que hubiera perdón de pecado y para que hubiera la satisfacción del Señor. Y ese animalito sacrificado, matado, que vertía su sangre, y esa sangre era rociada ahí en el lugar santo y después en el lugar santísimo, cuando era llevado ahí la silla de la misericordia por el sumo sacerdote, una vez por sus pecados y una vez por el pecado del pueblo, una vez al año. Sabemos que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que ascendió una vez a presentar su sangre delante de la presencia de Dios para poder calmar la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Esta fue la idea de Dios. Era el plan de Dios, para que Dios pudiera para que usted se quite la ley detrás de sus espaldas. Si usted viola una regla del estado de Texas, usted se pasa una luz roja, usted va arriba de velocidad y lo pesca el chota, ¿verdad? Lo para el policía y le da un tiquetazo. Y usted, para calmar la ira de la policía, que no lo echen a la cárcel, que no le cobre usted tiene que pagar una multa. Cuando usted ya paga esa multa, esa ira ya se calma. Eso se le llama propiciación. Usted pagando esa multa, calmando la ira de la policía, se le llama propiciación. Usted hizo lo que tenía que hacerse para poder calmar la ira de Dios. La Biblia dice que en el versículo 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación, dice la Biblia que Cristo puede ser nuestro pago por la fe en su sangre. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en derramar su sangre, ser sepultado, resucitar, y luego dice la Biblia que Él ascendió al cielo a la presencia del Señor. Ese es el Nuevo Testamento, así que por eso dice la Biblia, es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor Jesucristo siendo ahí nuestra propiciación. ¿Para qué? Dice la Biblia, y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando. Dice la Biblia, pacificando por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en derramar su sangre por nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que eso era para pacificar la ira de Dios. El hombre, dice la Biblia, es pecador.
La ley no puede salvar a nadie, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 19. Sabemos que la ley lo que dice a los que están debajo de la ley, para que toda boca se tape, que todo mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, de los 10 mandamientos, ninguna carne se justificará delante de él. Usted puede y tratará de guardar los 10 mandamientos, pero usted no los va a guardar exactamente. Usted va a pecar en contra de Dios. Dice la Biblia, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos salva. La ley nunca ha sido dada para salvarnos. La ley fue dada para hacernos ver nuestro mal. Pero dice la Biblia que ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Dice la Biblia, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice la Biblia, somos justificados, limpiados de todo pecado, gratuitamente, por su gracia. La gracia de Dios nos perdona de todo nuestro pecado, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice la Biblia, por la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo vertió, cuando aquella gente miraba a ese animalito, ¿verdad?, que le cortaban el cuello y la sangre empezaba a brotar ahí en un vaso, y ese sacerdote se llevaba esa sangre y ponían ese cuerpo a quemar, ahí a sacrificar. Esas gentes que traían esos animalitos, ¿verdad?, tenían la esperanza de tener paz con Dios, y que esa sangre pudiera ser la propiciación por sus pecados. Y querido amigo, no hay nada en este mundo que pueda cubrir nuestros pecados. No hay nada que pueda perdonar nuestros pecados. El sacerdote no te puede perdonar. Las aguas del bautismo no te pueden perdonar. La iglesia bautista no te puede perdonar. El pastor Enrique no te puede perdonar. No hay ninguna mujer, ninguna virgen, ningún ídolo, ninguna tradición. El papa no te puede perdonar. Ni la mama te puede perdonar. Solamente la sangre de Cristo. Dice la Biblia que Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Querido amigo, la sangre sin pecado, la sangre perfecta de Cristo fue para manifestar su justicia, para poder perdonarnos, limpiarnos y salvarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia, Dios le enseñó a Israel a que ofrecieran sacrificio para ese propósito, para calmar la ira de Dios, para que ellos pudieran tener sus pecados perdonados. El problema no era de que Dios tenía que ser reconciliado al hombre, porque Dios es el mejor amigo del hombre, sino que el hombre tenía que ser reconciliado con Dios. Y tenía que haber propiciación para calmar la ira de Dios. Y dice la Biblia que Dios quería que el hombre, si el hombre se quería reconciliar con Dios y quería estar bien con Dios y tener su pecado cubierto y perdonado, dice la Biblia que tenía que ofrecer allí sacrificio. Dios era el que tenía que ser calmado de su ira. Y dice la Biblia que Jesús fue la propiciación, el sacrificio, la muerte, la sangre derramada. Fue para pacificar la ira de Dios, que Dios mirara la sangre, dice la Biblia. ¿Por quién? Dice la Biblia que lo hizo por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Dios, porque por gracia sois salvos. Dios salva al pecador por su gracia, cuando pone su fe en lo que hizo la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo era el Cordero de Dios, que iba a derramar su sangre para pacificar la ira de Dios, para que pudiéramos tener perdón. La propiciación cumplió el pago, y con el cubrimiento del pecado. Dice la Biblia, por lo cual debía ser en toda semejanza a los hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. En la silla de la misericordia era donde se encontraba la sangre de la víctima por el pecado de Israel, y entonces Dios era calmado.
Dice la Biblia que nosotros tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Él llevó su sangre a la presencia del Señor y la puso ahí enfrente. Y dice la Biblia que todavía esa sangre es eficaz para todo aquel que crea en Cristo y quiera tener perdón de pecados. Yo no sé en qué está confiando usted para el perdón de pecados, pero usted necesita confiar en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. La propiciación es Cristo para calmar la ira de Dios que está sobre usted. Dice la Biblia ya en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira. La ira de Dios está sobre él. Usted no quiere experimentar el infierno lleno de gusanos, de tinieblas, de lumbre por una eternidad, querido amigo. Esa es la ira de Dios. Confíe en el sacrificio de Cristo y deje que Cristo le perdone sus pecados.